Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La mala racha de los negocios de suerte y azar. Más de 2.700 casinos, bingos y otros negocios que explotan este tipo de actividades siguen cerrados. Las autoridades aún no les han dado autorización para reabrir. Hablaremos con el vocero del sector para analizar el impacto de esta crisis. Precios de la papa por el piso. Cientos de cultivadores de este tubérculo están en crisis. Hablamos en Boyacá con los productores para entender las razones de la caída de sus ingresos y qué tipo de ayudas están pidiendo. Buena noticia, se reabre el Parque Panaca. El emblemático parque del Quindío está listo para reabrir y recibir de nuevo a miles de visitantes. Sin embargo, la pandemia los obligó a recurrir a otras fuentes de ingresos. Ya les vamos a contar detalles en la movida empresarial. Y comenzamos esta emisión hablando de las dificultades que todavía siguen enfrentando varios sectores de la economía. Aunque muchas actividades ya reabrieron plenamente, otros como los casinos y los bingos siguen sin poder operar, ni siquiera parcialmente. Para hablar del tema, saludo al doctor Herbert Montero, presidente de la Federación de Empresas de Juego de Suerte y Azar en Colombia. Doctor Montero, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Gracias, Víctor. Muy buenas noches. Un especial saludo para ustedes y para todos los que nos están escuchando en este momento. Doctor Montero, primero para tener como un contexto, ¿por qué no nos cuenta cuántas empresas hacen parte del sector en Colombia y qué impacto, qué aporte tienen sobre la economía? Sí, señor Víctor, nosotros tenemos un contrato con el Estado, son 365 operadores que tienen este contrato directamente para la explotación de juegos de suerte de azar, toda vez que este es un monopolio del Estado explotado por particulares. A lo largo del territorio nacional tenemos 2.765 establecimientos entre casinos y bingos. Nosotros estamos generando alrededor de, para el año 2019, de 600.000 millones de pesos, 400.000 millones de pesos que van directamente a la salud de los colombianos y 200.000 millones de pesos por concepto de IVA. Estas son las cifras generales de transferencia, por supuesto, a la salud. Alrededor de 60.000 empleos directos se están generando en este sector de casinos y bingos. Y la verdad, Víctor, es que pues este es una actividad muy importante, que está muy regulada, muy controlada y por supuesto que está en una situación en este momento de un arranque duro y que esperamos tengamos algunas consideraciones del gobierno nacional precisamente para poder reactivarla de acuerdo a sus necesidades. ¿Y por qué no han podido reactivar sus actividades si ya vemos otros sectores, inclusive muy similares a los de ustedes, ya prácticamente funcionando normalmente? Sí, Víctor, ahí quisiera yo hacer claridad. Nosotros en el decreto 1168 expedido por el gobierno nacional nos permitieron el funcionamiento de los establecimientos de casinos y bingos en todo el territorio nacional. Por supuesto que toca adaptarnos a las consideraciones y a las restricciones que pueden haber por parte de las autoridades municipales y eso lo hemos hecho. Creo que ya hemos logrado en este mes arrancar en la mayoría del territorio nacional. Aún tenemos una dificultades en donde todavía no se nos ha permitido empezar a funcionar o abrir, que es en la ciudad de Bogotá, que representa más del 22% de este sector a nivel nacional. ¿Y por qué en Bogotá no les han permitido abrir? Bueno, pues la administración ha tenido algunas consideraciones en cuanto a que somos un sector de aglomeraciones y tenemos algunas consideraciones que ellos realmente no conocen a profundidad. Nosotros les hemos hecho claridad frente a lo que es esta actividad y frente a lo que nos hemos preparado para poder abrir con los protocolos de bioseguridad. Les hemos hecho claridad en que, por supuesto, esta no es una actividad de aglomeraciones. Quiero contarte, Víctor, y oyentes, que esta actividad en una época normal de funcionamiento no alcanza el 40% de su aforo que pueda tener cada uno de los establecimientos. Esta es una actividad que no requiere colas, es una actividad que es totalmente unipersonal. Las personas que asisten a estas actividades o a este tipo de entretención, el 90% van solas y van a tener una interacción directamente con su instrumento de juego. Ellos no van a ir a relacionarse con absolutamente nadie más. Es el relacionamiento que puede haber con otra persona, que sea un operario del establecimiento u otro usuario, realmente es mínimo. Y los protocolos de bioseguridad, Víctor, te quiero contar que yo creo que son de los más juiciosos que se han podido hacer.
Este sector lleva 6 meses cerrado, más por desconocimiento seguramente de las condiciones que puede tener que por otra cosa, y por la idea que se tiene de ser un formato tipo Vegas, que en Colombia no es. En Las Vegas nosotros vemos, y en las películas es donde se considera que son una cantidad de shows, de espectáculos, de licores, de montoneras de gente al lado de las mesas viendo jugar. Todo esto es lo que nos muestra Hollywood y nos muestra Las Vegas. En Colombia los formatos aquí son de pequeñas y medianas industrias. El 70% son empresas familiares que se han hecho a pulso, que son locales de 200 o 300 metros cuadrados, no son más. Y obviamente tenemos unos formatos mucho más grandes, pero vuelvo y repito, los aforos no alcanzan el 40% en una época normal. Adicionalmente, los protocolos nuestros, que ni siquiera los hicimos nosotros, sino los mandamos, buscamos la empresa más capacitada de este país para hacer protocolos de bioseguridad, con expertos y especialistas en todos estos temas sanitarios, y nos diseñaron unos protocolos magníficos que Coljuegos, que es nuestro regulador, los acogió, y trabajando con Coljuegos los llevamos al Ministerio de Salud y fueron aprobados también. Tenemos unas mamparas o unas barreras laterales que aíslan aún más al usuario que está con la máquina o que está en la mesa de juego. Por supuesto, todas las medidas de bioseguridad que se conocen para atención de público, manejo del aire, manejo de todo lo que es el tema del dinero, de las fichas, desinfecciones. Mejor dicho, nos hemos preparado como nada, como este sector, que es un sector sumamente responsable. Y bueno, ¿por qué no nos cuenta el balance? ¿Cuáles son las pérdidas económicas? No sé si hay empresas cerradas para siempre, empleos perdidos durante todos estos meses de restricciones. Sí, realmente ya se han cerrado. Yo creo que un 20% del sector de los locales ha tocado regresarlos. Víctor, aquí hay una particularidad. Este sector le toca doble, le toca triple las cosas hacerlas. Este está con premios de montaña fuera de categoría. ¿Por qué te lo digo? Porque empecemos por los arriendos. Uno va a alquilar un establecimiento, un local para un negocio de ropa, un negocio de electrodomésticos, un restaurante, y te vale 2 millones de pesos el arriendo. Cuando saben que es para un casino, para un bingo, para un juego de suerte de azar, es del doble o es el triple. La gente tiene esa concepción de que esto es una cantidad de dinero, y resulta que esta actividad tiene de retorno al jugador o al usuario más del 90 al 93% de retorno de lo que ingresa a un instrumento de juego, se le retorna. Aquí los volúmenes son muy pequeños y son volúmenes. Aquí los empresarios ganan es por volumen, y queda un 7% para pagar todo lo que son los derechos de explotación, que es lo que va directamente a la salud, y por supuesto los gastos de funcionamiento y operativos, que son bien altos. Pero mire, el costo de no funcionar este sector durante los 6 meses que permaneció cerrado y los contratos suspendidos, nosotros lo tenemos alrededor de 1.7 billones de pesos. Estos recursos que han dejado de transferir al sector de la salud, alrededor de 180.000 millones de pesos, los aportes por concepto del IVA, alrededor de 72.000 millones de pesos, las contribuciones para gastos de administración, que es el 1%, para el funcionamiento de Coljuegos, que es nuestro regulador, están alrededor de 18.000 millones de pesos, y los costos de operación se estiman en 1.4 billones de pesos. Los costos de las máquinas son muy altos, claro. Las cuotas se pagan en dólares. Una máquina que ustedes ven en un establecimiento de estos está arriba de los $15.000, $20.000, y con este cambio de tasa ha sido también supremamente difícil. El costo de los arriendos, como les decía, es supremamente alto. Y fuera de eso, Víctor, lo grave es que no solamente estos arriendos son tan altos, los más altos de todas las industrias, de toda la industria, que hoy en día están convertidos en bodegas, porque estos establecimientos están para guardar máquinas. Claro. Pero fuera de eso, el gobierno no tuvo la consideración, Víctor, de quitarnos el IVA de los arriendos. Entonces, para que nos toca pagar un IVA por estar cerrado durante 6 meses, sin ningunos alivios, nos toca pagar, unos arriendos nos toca pagar fuera de eso, un IVA sobre esos arriendos. Es una situación muy compleja para el sector. Pero le quería... Cambie, le quería hacer una última pregunta, pues porque muchos sectores se han reinventado también en medio de esta pandemia. ¿Qué nuevas alternativas ofrecen ustedes los juegos de azar legales? Porque en Internet se encuentran muchas cosas, pero ¿hay opciones legales para hacer un bingo, para jugar cartas por Internet, para hacer apuestas deportivas?
Sí, señor, todo lo que es el online, no hay ningún problema en el tema de hacer esas apuestas por internet online, pero lo que son los localizados, los que son los establecimientos donde están estas máquinas no tienen ninguna opción porque no se puede hacer el juego por internet, es un localizado y precisamente la norma y la ley dice es que tiene que ser en el local donde está el instrumento de juego. Entonces, reinventarnos es difícil, ir a hacer a cielo abierto, pues menos. No tenemos opciones con este tipo de juegos. O sea, reinventarnos no ha sido posible. Llevar una máquina a cada una de las casas de los usuarios, pues menos. Entonces es un tema muy complejo y sobre todo aquí en Bogotá, porque finalmente el resto del país ya nos ha abierto, ya nos ha permitido empezar a funcionar a partir de este mes, gracias al gobierno nacional y a las consideraciones municipales, pero estamos esperando en Bogotá que lo haga y Bogotá realmente tiene unas cifras bien importantes. Nosotros en Bogotá estamos generando alrededor de 7.000 empleos directos y en lo que se ha dejado, y en el 2019, para contarte una cifra, se le transfirieron a la salud de los bogotanos alrededor de 130.000 millones de pesos. En lo que llevamos cerrado, se le han dejado de transferir a la salud de los bogotanos 65.000 millones de pesos. Pero bueno, todo esto finalmente lo hemos asumido con grandeza, con estoicismo. Esta es una actividad noble, es una actividad que genera esparcimiento y que genera recursos para la salud. Pero también llegó el momento en que se mire esto como lo que es, como una actividad generadora de recursos, como una generada importante para la economía y sobre todo que es una actividad que no genera riesgo, Víctor, es el mínimo riesgo. Nosotros no somos, como pueden ser otras actividades sociales, de relacionamiento directo con otras personas y eso es lo que de pronto no hemos podido hacer entender a la administración. Esperamos que en este decreto que va a salir muy pronto nos permitan abrir y por supuesto con todas las garantías y todos los protocolos de bioseguridad que requiere el distrito para su seguridad y la seguridad de los bogotanos. Pues seguiremos hablando, doctor Montero. Muchas gracias por estos minutos aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor. Un saludo para todos y muy gentil. Muchos sectores entonces siguen en crisis todavía por todo lo relacionado con el coronavirus. Cambiemos de tema porque los agricultores de Boyacá no han detenido su trabajo durante lo que va ocurrido esta pandemia. Sin embargo, cada día están más golpeados por los bajos precios de los productos y los escasos alivios que reciben. Jairo Niño nos cuenta cuál es la problemática de los papicultores. Jairo. La papa dura 5 o 6 meses. Mira todo el tiempo que nos jodimos, desde la siembra hasta ahorita la sacanza y mire para lo mismo y antes de esas pérdidas. La tierra se sigue trabajando, pero con el paso de los días el precio de las cosechas se desploma. 2 bultos, 20.000 pesos a 10.000 pesos, donde está saliendo acá a 2.500 pesos la arroba de papa. En medio de estos verdes paisajes boyacenses no se vislumbra una solución a la crisis. Las cosechas aumentan gastos e inversión y a la hora de vender los precios bajan más de un 50%. Sí, porque sale uno temprano al sol y al agua y el sustento para la familia, para conseguirlo es demasiado complicado y con estos precios sí, estamos graves. Hace unos meses, la carga de papa podía valer 50 y hasta 60.000 pesos. Hoy apenas alcanza los 20.000 pesos. Hay gente que la regala ya porque ya no tiene cómo la va a cobrar. Entonces ya con este precio ya nos tienen jodido la gente. Aseguran que las ventas se hacen a pérdida. Los créditos del banco no dan espera. Los insumos suben y la situación de estos incansables trabajadores cada día se hace más difícil. Y ahora vamos con la cifra económica del día, es la siguiente, 2,57 puntos porcentuales y corresponde al crecimiento que tuvo la economía colombiana en julio de este año, crecimiento intermensual, porque se está comparando con junio también de este mismo año. Esto refleja una desaceleración en esta recuperación que venía presentando la economía frente a meses anteriores, cuando la recuperación o el crecimiento intermensual era superior a los 5 puntos. Según el índice de seguimiento de la economía del DANE, si se compara julio de este año con el mismo periodo del año pasado, la caída, la contracción de la economía fue de 9,55%. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, entrega detalles de este informe parcial del comportamiento de nuestra economía. En julio de este año, el índice de seguimiento de la economía, que nos aproxima a la variación del Producto Interno Bruto, tuvo una contracción anual del menos 9,6% cuando se compara con julio del 2019. Adicionalmente, la variación intermensual a través del uso de la serie desestacionalizada es positiva y del 2,6%. Complementariamente, cuando queremos ver el crecimiento año corrido de la economía, es decir,
cuánto ha crecido el valor agregado que se generó entre enero y julio de este año versus el del año inmediatamente anterior, vemos que la contracción está en un menos 7.7%. Ese menos 9.6% anual se explica por una contracción del menos 6.4% de las actividades primarias, explicada fundamentalmente por la contracción superior al 20% de la explotación de minas y cantera, que se compensa con el crecimiento positivo de las actividades agropecuarias superior al 3.5%. En el lado de las actividades secundarias, donde se concentran la industria manufacturera y la construcción, estamos viendo una contracción del menos 12.5%, muy cercana a la contracción del menos 8.5% que nos dio la encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial. Las actividades terciarias tuvieron una contracción del menos 9.3%, en donde a pesar de que el comercio minorista tuvo una contracción del menos 12.4%, otras actividades como información y comunicaciones, actividades inmobiliarias y actividades financieras y de seguros tuvieron variaciones positivas que llevaron a que la contracción no fuera tan fuerte para las actividades terciarias. Gracias por seguir con nosotros aquí en Signo Pesos. El gobierno está aplicando una nueva estrategia para encontrar recursos que se destinarán a apoyar a los empresarios de la llamada economía naranja. Para hablar de esto le doy la bienvenida a la directora de la Corporación Colombia CREA, a la doctora Mónica Ramírez. Doctora Ramírez, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor. Muy bien. ¿Por qué no nos cuenta qué hace su corporación? Porque tengo entendido que es relativamente nueva. Así es, CoCrea o la Corporación Colombia Crea Talento empezó a funcionar en julio de este año. Es una corporación mixta, sin ánimo de lucro, y los socios son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá y Confama, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia. Es una corporación dedicada al desarrollo de las industrias culturales y creativas del sector de la economía naranja en Colombia. ¿Y qué tipo de ayudas pueden recibir estas empresas? Pues tenemos una herramienta muy específica que es el decreto 697 que se aprobó en mayo de este año y que reglamenta un beneficio tributario para empresas que aporten a través de inversiones o donaciones a proyectos de industrias culturales y creativas. Es una deducción del 165% sobre la renta, así que es un incentivo realmente bien interesante para canalizar recursos hacia estos sectores que sobre todo en esta época de pandemia pues han sido duramente golpeados porque no pudieron realizar muchas de sus actividades. Entonces, si le entiendo bien, ustedes de un lado están armando como una especie de fondo con donaciones de empresas ya constituidas, independientemente del sector. No es realmente un fondo, es un canal mucho más directo. Lo que tenemos son dos actores en esta ecuación. Por un lado están los postulantes de proyectos, que son esos actores de las industrias culturales y creativas. A través de una convocatoria formulan un proyecto que requiere recursos, y por el otro lado están aportantes, que son personas naturales o jurídicas declarantes de renta que quieren, a cambio de ese beneficio tributario, de esa deducción, apoyar estos proyectos de esta convocatoria y que son proyectos de los sectores de industrias culturales y creativas. Ah, entiendo. Entonces, la empresa de la economía naranja consigue como una especie de padrino en otra empresa. Más o menos, se podría decir así. En otros países existe una figura que es el mecenazgo, o las leyes de mecenazgo. Tiene unos elementos así, pero tiene a cambio el incentivo tributario, que es realmente lo que busca activar a las empresas que hagan aportes a los sectores de economía creativa. También está muy alineado con la filosofía de la responsabilidad social empresarial, pero dirigida específicamente a los sectores culturales y creativos. ¿Y qué tipo de empresas se pueden postular para conseguir, digamos, esa especie de figura del padrino? Las condiciones o los requisitos para postularse a la convocatoria es, primero que todo, tener un proyecto formulado dentro de la economía naranja. Debe tener dentro de su objeto social una de las 103 CIUs que el DANE, dentro de la cuenta satélite, define como actividades económicas de la economía naranja, y estas están dentro de los sectores de sector audiovisual, artes y patrimonio, industrias culturales, industrias creativas, áreas de desarrollo naranja,
y si la empresa pues, o la persona natural o jurídica realmente tiene uno de estos 103 CIUs dentro de su objeto social, puede postular para recibir estos recursos de los aportantes. Y en Colombia sí existe esa cultura de la donación, es decir, entre los empresarios ya formados, ya que inclusive declaran renta, que pagan impuestos, ¿sí existe, por más beneficios tributarios que haya, alguna cultura para apoyar a otras empresas a salir adelante? Pues en realidad sí, sorprendentemente, según datos de la ANDI, el año pasado, en los últimos años, el promedio de inversiones en proyectos de responsabilidad social por parte de las empresas estuvo cercano a los 3 billones de pesos, así que efectivamente sí hay, obviamente muy alineado con intereses particulares de ciertas empresas que son las que invierten en proyectos de responsabilidad social, que generalmente están más asociados a procesos de educación o a procesos de infraestructura. Lo que queremos es empezar a canalizar recursos de responsabilidad social hacia proyectos culturales. Y desde COCREA, ¿cuál es la meta? Canalizar desde un lado recursos, ¿por qué monto, por qué cuantía, hacia el otro lado? El cupo fiscal que nos da el gobierno para este año y que cada año irá definiendo cuál es ese monto, para este año es de 300.000 millones de pesos. Significa que esos 300.000 millones son los susceptibles de recibirse inversión o donación a través de este mecanismo para dirigirse o canalizarse hacia esos proyectos de industrias creativas. Y también importante mencionar que los proyectos que se postulan a la convocatoria deben contar con una contrapartida del 30%, es decir, estos 300.000 millones financiarían máximo el 70% de cada proyecto, así que en total, si se logra alcanzar esta meta de recaudo de alguna manera, se podrían inyectar recursos hasta por 428.000 millones de pesos a este sector de la economía. Pero bueno, es que una cosa eran las metas que se tenían en todo, ¿no? Antes de la llegada de la pandemia, y otra, pues las nuevas metas por todo lo que nos ha ocurrido. ¿Cómo va esa canalización, esas postulaciones de recursos? Pues como mencioné al principio, esta corporación tiene 2 meses y medio de funcionamiento, empezamos el 1 de julio, así que ha sido pues una carrera contra reloj, obviamente, pero en general hay bastante interés. Digamos que las empresas tradicionalmente han sido aliados del sector cultural, lo han hecho a través de esquemas de patrocinios o de apoyo a programas o festivales o proyectos específicos, y antes lo hacían a cambio de tal vez un logo o un porcentaje de taquilla o algo así. Este año van a poder, o a partir de este año, hacerlo a cambio de ese beneficio tributario, así que es posible que, dada la época del año, ya no alcancemos a lograr esa meta, pero sí tenemos la esperanza y la ilusión de que efectivamente algo se logre. Lo que sí estamos viendo muy activamente es el interés por parte de los titulares de proyectos por postularse en convocatoria, y eso sí se está moviendo muchísimo porque la economía creativa es muy amplia, tiene, pues como mencionaba, 103 CIUs relacionadas, así que esto le pega a muchos sectores y obviamente por ese lado hay mucho interés de empezar a buscar, y muchos de esos titulares de proyectos están haciendo la tarea ellos mismos, yendo a esas empresas que antes eran patrocinadores a buscar convencerlos de que a través de este mecanismo sigan aportando a esos proyectos. A estos proyectos. Y para los que estén viéndola en este momento, doctora Ramírez, y estén interesados en presentar un proyecto y de pronto conseguir un padrino, por decirlo así, ¿qué deben hacer? ¿Dónde deben acudir? ¿Dónde encuentran toda la información? Toda la información está en la página web de COCREA, que es www.cocrea.com.co. Ahí están los términos de referencia de la convocatoria, los requisitos para postularse, los campos elegibles, las fechas. Así que ahí pueden encontrar toda la información y ojalá que sean muchísimos los proyectos que se postulen y que desde COCREA una tarea muy intensa por ir a buscar aportantes que financien estos proyectos. Pues doctora Ramírez, muchos éxitos con esta tarea. Ojalá cuando todo se empiece a normalizar, pues también se vea una mayor fluidez de este programa, y aquí estaremos pues muy pendientes para colaborarles en lo que necesiten. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches. El encargado de traernos información del mundo de los negocios, del mundo empresarial aquí en Colombia. Juan, ¿cuál es el tema del día? Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de una nueva etapa de transformación en la que anda Panaca, este parque temático agropecuario fundado por allá de 1999 por Jorge Ballén,
ubicado en Quimbaya, a unos 30 minutos de Armenia, y que con todo este tema del coronavirus sufre un impacto importante en su operación que produjo su cierre temporal y quizás ver cómo desarrollar un nuevo negocio basado en su esencia. Mantener cientos de empleados, una infraestructura amplia y más de 4.500 animales, pues no es fácil. Inclusive en medio de la pandemia creó un modelo asociativo con los empleados del parque para producir, transformar y comercializar productos del campo utilizando la infraestructura que ya tenían. Juan, ¿y cuál es esa nueva estrategia? Pues Víctor, le voy a explicar, pero hay que ir por partes. Panaca debe estar abriendo a finales de la semana entrante con protocolos de seguridad, pero más allá de eso, lo que se está pensando es en un modelo de negocio complementario a esa operación. Panaca debe tener deudas cercanas a los 20.000 millones de pesos e inclusive hace algunas semanas solicitó iniciar el trámite para entrar en un proceso de reorganización empresarial del que habría desistido después. Pero lo interesante de esa nueva etapa de Panaca está en aprovechar una oportunidad que le ha dado el mismo COVID, producto del decreto del gobierno que permite la formulación de proyectos turísticos especiales de gran escala con algún valor agregado diferencial. Y en lo que estarían es en la formulación de ese proyecto turístico especial y un modelo de negocio a no menos de 10 años que integraría ese parque con su hotel, fincas y lo nuevo, una serie de complejos de vivienda, de segundas viviendas inclusive para jubilados. Hace varios años habían llamado ese proyecto Pueblo Panaca, pero la coyuntura es la que permite que tome fuerza y darle una vuelta a su concepción. Juan, ¿y cuál es el diferenciador en todo este modelo? Eso lo van a definir dentro de un concepto de una comunidad autónoma con componentes interesantes que permitan entrar dentro de ese decreto, como que se desarrollen ahí procesos de agricultura limpia y que inclusive esa comunidad pueda ser autosuficiente alimentariamente. Y eso es lo que permite en sí mismo el parque con sus huertas, animales, entre otros, inclusive porque ahí han venido críticas, tiene muy adelantado todo el tema de aguas necesarias para poner en marcha un proyecto con viviendas de esa magnitud a través de su acueducto que se llama La Silenciosa. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre Panaca y cómo un negocio de entretenimiento golpeado, atado a temporadas y un futuro cercano incierto tal vez, pues ve en otros modelos como el inmobiliario una nueva salida. Juan, muchas gracias. Feliz fin de semana. Ahora vamos con los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.725 pesos con 37 centavos. El dólar subió 10 pesos con 72 centavos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país cayó 0,62%, se ubicó en $43 con 3 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para el fin de semana a 1.070.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una jornada positiva, subió 1,18%. La acción más valorizada fue la de Cementos Argos, con una ganancia de 6,58%. Y la acción que más bajó fue la del Grupo Bolívar, que tuvo un retroceso de 2,20%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. La pandemia ha hecho que las siguientes ocupaciones cobren cada día más relevancia en las empresas, según la revista Cosmopolitan. Así que prepárese en estas áreas porque muestran una elevada demanda. Atención telefónica al cliente en primer lugar. Ingenieros en automatización y robótica. Abogados especialistas en protección de datos en el mundo digital, profesionales en marketing de negocios y directores de comercio electrónico. Con estos datos muy interesantes terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y también con toda la información económica que usted siempre necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche y que tenga también un feliz fin de semana.